Bueno, en aras del tiempo voy a ir un poquito más rápido de lo que estaba presupuestado. Eh, Quiero primero, digamos, decirles que realmente hablar de riesgo cardiovascular en 20 o 30 minutos es extremadamente complejo, porque es un tema bastante amplio. Quiero dejarle un par de conceptos realmente claros acerca del fenómeno de lo que nosotros realmente consideramos como riesgo cardiovascular. Ahorita estaban hablando, o bueno, nosotros los médicos nos encanta hablar de probabilidades. El cálculo del riesgo cardiovascular se basa en una probabilidad. La probabilidad no es más que la posibilidad de que pase un fenómeno simplemente porque tenga que pasar o por el azar. Eso quiere decir, nos tocó. Pero en medicina la idea es que no queda al azar. La idea de nosotros es poder calcular antes de que el evento suceda, con herramientas, digamos, que estamos tratando de diseñar y obviamente de poder hacer las cosas. Esto era lo que, digamos, hablaba. Ahora, ¿qué riesgo cardiovascular? Digamos que se define exactamente como ustedes lo ven ahí, que es una característica biológica, o sea, intrínseca del paciente, o algún grado de comportamiento del mismo que lo hace susceptible o aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad o de tener un evento adverso o morir de una causa de una enfermedad que probablemente sea de origen cardiovascular, que es lo que nosotros vamos a discutir ahora. Para poder hablar de enfermedad cardiovascular les voy a hablar un poco de un contexto de algo que nosotros normalmente vemos. Las enfermedades se pueden diferenciar en varios espectros. Uno de los espectros son las enfermedades no transmisibles, que como lo estoy mostrando en esta diapositiva, son enfermedades obviamente que no se transmiten de ningún tipo, son enfermedades, como ya les dije, de aspectos biológicos o comportamentales del individuo, normalmente crónicas, que son de progresión lenta y además de eso representan la causa de mortalidad más grande o digamos más amplia que tenemos nosotros en el mundo. Hablando de grande, es el 63% de mortalidad a nivel mundial. O sea, la mayoría de la gente en el mundo se muere de enfermedades no transmisibles. Es un fenómeno bastante interesante. Ahora, ¿por qué las enfermedades no transmisibles son importantes? Porque dentro de las no transmisibles las cardiovasculares son las más frecuentes, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que tenemos la mayor incidencia de este tipo de enfermedades en el origen cardiovascular, son responsables de más del 50% de las muertes que presentan y es la primera causa de muerte en las personas adultas. ¿Cómo estamos nosotros en América? 5.5 millones de muertes, que justifica el 80% de todas las muertes son por enfermedades no transmisibles. Además de eso, cada año 2.2 millones de personas, digamos, jóvenes o en etapa productiva, mueren prematuramente, lo que representa el 40% de este 80%. Eso quiere decir que se nos está muriendo gente un poquito más joven. O gente que puede tener algún cargo. La carga de discapacidad de este tipo de enfermedades está impulsada precisamente por su comportamiento y por su aparición precoz. En la definición ya les había dicho que puede ser o características biológicas, el paciente viene con una carga genética de sus papás, de sus abuelos y todo eso, o simplemente por tomar decisiones o acciones que están relacionadas con el consumo de tabaco, inactividad física, uso nocivo del alcohol y una dieta no saludable. Ahora que está de moda todo el tema de esto de colocarle sellos a los alimentos y todas estas cosas, pero más allá de eso, aumenta todo este comportamiento, aumenta el riesgo de morir. Más adelante les voy a explicar cómo el fenómeno de una sola causa puede generar lo que nosotros llamamos una respuesta en cascada. Eso quiere decir, tener una persona en el borde del abismo está esperando solamente el primer empujón para caer en enfermedad cardiovascular. Un dato interesante es que de esto que les estoy hablando, o sea, de todas las personas que tienen, digamos, comportamientos alimentarios, que tienen abuso de alcohol, abuso de tabaco, el 62% o más son obesos. Eso quiere decir que nosotros tenemos comportamientos que en la medida en que se vayan haciendo, van empeorando o se van sumando de manera negativa hacia el riesgo cardiovascular del paciente. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad a nivel mundial, ya eso se los había dicho. La cardiopatía isquémica es la forma más prevalente, con una mortalidad de 66.4 en 100.000 habitantes en América Latina, y en Colombia en particular,
la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, la diabetes y la hipertensión son respectivamente primera, segunda, octava y novena causa de mortalidad. Acá en Colombia, eso es un dato preciso para que sepan que en todo el espectro la enfermedad cardiovascular sigue siendo muy prevalente en cuanto a mortalidad en nuestro medio. En Colombia hay un dato adicional, que es que nosotros tenemos la enfermedad coronaria como la principal causa de muerte en personas mayores de 55 años. Hay un dato interesante cuando nosotros vemos esto a nivel mundial, y es que salió un estudio en el 2020 que recogieron data desde el 2014 al 2019 viendo la edad de aparición de la enfermedad coronaria. Estamos hablando a nivel mundial. Y antes, el borderline o la línea base que se trazaba eran pacientes mayores de 40 años, inclusive 45. Ahora ese estudio la bajó a 32 años. Los pacientes se están volviendo, más susceptibles a las enfermedades por los comportamientos que están teniendo. De hecho, el paciente más joven que tengo yo operado de cirugía cardíaca de 3 puentes tiene 28 años. O sea que ser joven no necesariamente nos excluye de tener enfermedad cardiovascular. Ese es un dato adicional ahí que les voy a dar. Además de todo, departamentos como Tolima, Caldas y Quindío tienen unas tasas de mortalidad impresionantes por enfermedad coronaria, muy seguramente relacionadas a su tipo de alimentación o comportamental directamente relacionado. Cuando nosotros hablamos de riesgo, está acá, listo. Podemos calcular en 10 años que todas las enfermedades infecciosas y nutricionales van a empezar a descender. Tenemos mejores estrategias, tenemos mejores formas de acceder y de controlarlas. Vacunas, todo esto es lo que nosotros podemos decir. Métodos de protección, lavado de manos, todo lo que ustedes quieran desde el punto de vista transmisible, fácil de poder controlar. Y se espera que de manera sostenida en los próximos 10 años baje 3%, o sea, 3% dentro de esos 10 años. Pero cuando nosotros hablamos de cardiomiopatías, accidente cerebrovascular, cáncer, EPOC y diabetes, lo que se espera para esos próximos 10 años es que aumente 17% de manera sostenida. Eso quiere decir, no estamos haciendo las cosas bien. Tanto en el comportamiento como nosotros los médicos en particular. Aunque a la mayoría de nosotros no nos gusta, ahorita estaba hablando con unos colegas y les decía, yo creo que no existe el médico que le gusta hablar de números. De hecho, yo personalmente se los digo a la mayoría de los estudiantes, a las personas que han ido a mis charlas, les digo que yo escogí medicina pensando en que no me tocaba hacer números. Y bueno, bastante equivocado que estoy. Pero digamos que una persona, hablándoles de promedio de consumo, una persona hipertensa que se cuide, que esté dentro de los parámetros normales, que vaya a su consulta, que no tenga nada, se gasta al año 12.8 millones de pesos, en atenciones, en medicamentos y todas estas cosas. Más del 50% del gasto en prevención se lo llevan las neoplasias, en una prevención que, si se los digo honestamente, es absolutamente ineficiente. Todavía falta mucho porque no llegamos ni siquiera al 50% de diagnósticos en neoplasias precoces. Estamos hablando de riesgo. Y para que nosotros entendamos un poco esto, era que se está hablando de reforma y de plata y de todo lo que nosotros estamos viendo, reformas tributarias, reforma a la salud, reforma por todos lados. Sepamos que en enfermedades no transmisibles en Colombia se está gastando más o menos eso, 13.2 billones de pesos. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista financiero, no hay un sistema que sostenga esto. No hay forma. No hay forma. Pueden sacar y pueden seguir sacando. Lo que les estoy mostrando es que a pesar de que saquen más dinero, va a seguir cayendo más gente enferma. El ciclo no va a servir de absolutamente nada. ¿Qué podemos hacer? Creo que esto ya lo mencionaron en la primera parte, yo no voy a ahondar. La idea es, armar estrategias en donde se involucren a todos. Los médicos no podemos remar de un lado, no podemos en teoría hacerlo sin la ayuda de estrategias que incluyan todos los servicios. Eso quiere decir inclusive la parte política. Pero bueno, eso es un poco más difícil de armar. Si lográsemos eso, estamos haciendo las cosas bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de estimación de riesgo, hay dos cosas que yo quiero mostrarles en esta diapositiva. Y es lo primero, que ellos insisten o arrancan la estimación del riesgo teniéndolos a ustedes o haciéndoles una advertencia
de los pacientes que están asintomáticos. La invitación de la guía es tener en cuenta que el paciente que está en riesgo cardiovascular cursa muchos años asintomáticos. Eso se los mostré en la primera diapositiva, donde yo definí enfermedad no transmisible, de progresión crónica y que seguramente tienen un espectro muy amplio de no síntomas. Entonces, luego les dice que todos los pacientes masculinos mayores de 40 años y pacientes femeninas mayores de 50 años deben entrar en una estrategia sistemática de cálculo de riesgo cardiovascular, así el paciente esté asintomático. Y además de eso, bueno, ya las estrategias de control estricto. Cuando yo vi la primera vez riesgo cardiovascular, que estaba estudiando medicina interna, esta era la forma en la que nosotros lo calculábamos. En una tabla así que, si ustedes me preguntan, a mí me parece la cosa más ilógica, arcaica, nunca la entendí, se los voy a decir honestamente, porque yo siempre he pensado que a nosotros nos deberían facilitar las cosas. Gracias a Dios la tecnología deja que nosotros tengamos esto ahora, ¿sí? Tenemos calculadoras de riesgo que podemos acceder en internet sin ningún problema. Metemos los datos y nos calculan el riesgo. Ahora, tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que nos da el número. La desventaja es, si nosotros no sabemos qué hacer con el número, estamos haciendo exactamente igual. O sea, eso quiere decir, nos calcula el riesgo, pero no sabemos para dónde vamos. O sea que no estamos haciendo absolutamente nada. Les hago una advertencia con esta calculadora. A mí me gusta mucho esta en particular y se las traje. Es porque a la base donde sale el resultado del riesgo cardiovascular, le da la estrategia terapéutica a implementar con el paciente. Entonces es bastante didáctica, por ponérselo así. Ya aterrizando un poco está el score de riesgo de Framingham, que fue el que le mostré con las tablas esas que tienen amarillo, verde y rojo, pero tiene una parte interesante y es que está validada en Colombia. O sea, ya nosotros la podemos aplicar a la gente de nosotros con una mejor estratificación de riesgo cardiovascular. También tiene una página donde ustedes lo pueden hacer y luego pues la multiplican bajo las características que dice el estudio para poder aterrizarla acá. Ambas están, en teoría, las guías de riesgo cardiovascular en Colombia deberían estar con estas, que son las que están avaladas. Pueden utilizar los dos. La anterior tiene un limitante y es que solamente les va a aceptar la edad de 40 en adelante. O sea, no les va a aceptar pacientes menores de 40 años. La previa que les mostré, esta, solamente pacientes mayores de 40 años, y esta pues sí les acepta cualquier edad. La estratificación de riesgo no debería ser una cosa lineal. Esto nos lo dibuja de una manera muy didáctica y es que nos los pone en colores. Más allá que en colores, es ver que el paciente de bajo riesgo es un paciente que, digamos, son muy pocos pacientes los que realmente están en bajo riesgo. Cualquier característica que modifique esto que está acá abajo va a hacer que el paciente tenga ya alto o moderado y muy alto o extremo. Lo que quiero darles a entender es que una vez que el paciente toca cualquiera de estas líneas, no hay forma de devolverlo. Si el paciente toca el evento cardiovascular, de ahí en adelante el paciente llega con un riesgo residual muy alto. Eso quiere decir, lo que nosotros debemos hacer es evitar que el paciente llegue al primer evento o retrasarlo. Esa es la idea de cálculo de riesgo cardiovascular. Hay algo en particular que les quiero, digamos, porque esto es un punto bastante interesante. Cuando nosotros vemos tasa de filtración glomerular, las guías nos dicen, bueno, que nosotros debemos hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular y además de eso, la albúmina urinaria o la albuminuria, como ustedes lo quieran decir, haciendo un grado de recomendación 1A, o sea, haciendo extrema hincapié en los pacientes diabéticos, ¿sí? Pero una de las invitaciones que le hago yo a mis estudiantes y a mis residentes es intentar saber qué significa este 1A, no volvernos netamente sistemático con las guías. Las guías nos muestran a nosotros la evidencia, pero nosotros la tenemos que entender. ¿Qué significa ese 1A desde el punto de vista, digamos, matemático? De este lado está la tasa de filtración glomerular y de este lado está la albuminuria. Entonces todos sabemos que nosotros hacemos simplemente un cruce y ponemos una X donde el paciente esté. Lo rojo es muy alto riesgo, moderado y bajo riesgo, ¿cierto? Una vez que el paciente empieza a tener disfunción o enfermedad renal, era lo que yo les decía, para ninguno de los dos lados hay para dónde echar para atrás.
pero se los voy a mostrar en números. Una cosa es ver la indicación 1A y una cosa es ver números. ¿Qué pasa si el paciente empieza a tener disfunción renal solamente desde el punto de vista del paciente diabético? Tiene 23.9% más de probabilidades de morirse en la medida en que avanza. Eso quiere decir, el tope máximo de mortalidad va a ser 24%, ¿cierto? Y lo vemos desde albuminuria sola en el paciente diabético, casi que 18%. Estamos hablando de que el paciente que una vez que empieza a tener albuminuria, pues puede llegar a un máximo de 18% de mortalidad. Pero ¿qué pasa cuando combinamos las dos? 47%. O sea que en la medida en que el paciente empieza a tener los dos grados de deterioro en ambos sentidos, lo que vamos a tener una mortalidad cercana al 50%. Eso significa 1A. Eso significa la indicación que yo les acabo de mostrar en la lámina anterior. Clasificar el riesgo sin entender esto no va a hacer que ustedes tengan una estrategia adecuada en la intervención del paciente. Entonces, ojo, porque la idea es que siempre busquen la manera de sustentar sus datos cuando nosotros vamos a hacer medicina. Esto, digamos, es de 2008, pero acá les hago hincapié en que tienen que tener en cuenta que si ustedes cogen una estrategia de intervención adecuada, pueden lograr una reducción del 50% en la mortalidad del paciente. No solamente en mortalidad, en ACV, en infarto agudo del miocardio, en cirugía cardiovascular, en intervención percutánea, en cualquier tipo de intervención o amputación. Esta gráfica es interesante. Si hacemos las cosas bien, estamos. Ahora, este es el paciente en prevención secundaria. Imagínense lo que podemos hacer en prevención primaria, ¿cierto? No solamente evitar la aparición, sino retardarla. Y eso es mejor porque en realidad el paciente se va a morir menos. Esto es un poco lo mismo, aquí se me ocurrió un poco esto, pero lo que quería de esta en particular es, uno, entre más comorbilidades tenga el paciente, más mortalidad tiene y menos sobrevida tiene. Y aquí una cosa en particular es, el paciente saludable tiene 20 años de expectativa de vida, automáticamente aparece la primera enfermedad cardiovascular, cualquiera que ustedes mencionen, se disminuye 8 años la expectativa de vida, con un solo evento, 8 años. Y si es un infarto agudo del miocardio, se disminuye casi 10. O sea, pero le dio un infarto, pero está súper bien. No, no está bien. Ya perdió automáticamente 9 años de su vida. ¿Sí entienden ahora? Visto desde otro punto de vista. Este es un ejemplo. A nosotros los médicos nos enseñan a hablar enredado, como digo yo. Entre más enredado hablemos, pues pensamos que la persona sabe más. Pero cuando vamos a transmitir el concepto al paciente, no sabemos cómo transmitirlo enredado a lo fácil, ¿cierto? Y nosotros pensamos que el paciente que está bien porque está haciendo algo bueno. Eso quiere decir, el paciente se está tomando la medicación y no está haciendo dieta, no hace ejercicio, entonces da igual, pero pues se está tomando la medicación. Entonces siempre les pongo el ejemplo de la mesa de 3 patas, siendo pues el paciente está acá arriba. ¿Qué pasaría si yo le quito una sola pata a la mesa? Se cae. La estrategia de intervención terapéutica o la estrategia de intervención en el riesgo cardiovascular tiene las 3 componentes: intervención farmacológica, cambios en el estilo de vida y ejercicio. ¿Cuál es más importante? No hay forma. No hay forma. Se cae la mesa. ¿Sí entienden? Intervención de riesgo cardiovascular. Esto es para ya prácticamente finalizar, para no extenderme. La obesidad pues aumenta 12% el riesgo de enfermedad coronaria. Esto es por cada punto del índice de masa corporal lo que pasa. Más falla cardíaca, más riesgo de SB isquémico, más riesgo de SB hemorrágico y 4% de fibrilación auricular. Este estudio es un estudio hecho en obesidad, en pacientes obesos en China, 86.000 pacientes. Esto es del 18 de noviembre, aquí no se ve muy bien, pero es del 18 de noviembre de este año. 86.000 pacientes. Existe una asociación entre obesidad y bloqueo cardíaco mayor, requerimiento de dispositivos de asistencia eléctrica, obviamente más en ancianos y en diabéticos, y tiene una mayor relación con índice de masa corporal. Entre más índice de masa corporal tenga el paciente, más probabilidad tiene de desarrollar esto. Ahora, una de las cosas que nosotros, mitos, seguimos en lo mismo, el efecto del sodio en la presión arterial. Interesante esto también es 2023, del 11 de noviembre.
hay varias cosas y es que disminuyó la presión arterial. Súper interesante. En ambos espectros, en el paciente hipertenso y en el no hipertenso. O sea que la estrategia de intervención sirve para prevenir o para retrasar la aparición de hipertensión arterial. Eso quiere decir que sería una buena estrategia decirle al paciente que se cuide antes de. No decirle al paciente hipertenso que baje el consumo de sodio, sino en general una estrategia de intervención previa. Independiente también de si el paciente tenía diagnóstico de hipertensión o estaba tomando antihipertensivos. Consistente en absolutamente todos los subgrupos y no tuvo eventos adversos mayores durante el desarrollo de la estrategia. Interesante punto porque a veces entramos en la discusión si sirve, si no sirve y esto claramente muestra cosas. Ya para terminar, riesgo cardiovascular es dinámico, no es algo estático, o sea que estamos obligados a repetirlo todas las veces que sea necesario. Pacientes limítrofes son muy peligrosos, no dejar que el paciente esté en la punta, nunca dejar que el paciente esté en la punta. Si nosotros somos permisivos con el paciente va a desarrollar el fenómeno o la enfermedad, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene su carga genética, porque tiene los factores comportamentales. La combinación de estrategias de aproximación e intervención aumentan la eficacia en la intervención y ojo con los pacientes considerados sanos o asintomáticos. El hecho de que estén sanos o asintomáticos no les excluye el riesgo cardiovascular. Un minuto para promover o para darles información de algo que ya arrancó. Este es un programa denominado Mi Corazón, es la estrategia de intervención en falla cardíaca. Hablándoles de riesgo cardiovascular, lo interesante de esto es un programa de falla cardíaca. Entonces, ¿cuál es la diferencia del resto de programas? El resto de programas a nivel nacional están diseñados para estrategias, estadios tardíos, o sea, C y D en la falla cardíaca. Este es el primer programa a nivel nacional que incluye prevención y diagnóstico precoz. Es una iniciativa bastante bonita, pues yo la lidero. Próximamente espero, digamos, hacer un poco más amplio la información, pero armar estrategias, que era lo que yo les decía en un principio, como estas, son lo único que van a lograr cambiar el gasto sobre lo que nosotros sabemos. Si no cambiamos la estrategia, pues vamos a seguir haciendo lo mismo, consumiendo plata sobre algo que no va a cambiar porque el paciente igual se va a morir. Muchísimas gracias.